tenemos diferencias acentuadas en los niveles más bajos, ¿no? Siempre observamos que en proceso es el nivel que tiene casi el 40% de estudiantes, y en algunas UGELs tenemos menos grupos menos porcentaje de estudiante en los niveles inferiores, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tiene que ver un poco las intervenciones, los monitoreos, las decisiones pedagógicas que están trabajando por UGEL y que además se pueden complementar con información propia que ustedes tienen de pronto de la evaluación diagnóstico que han hecho este año, las evaluaciones que han tenido, el cierre del año pasado, para que puedan continuar con esos planes o esos proyectos o esos planes de mejora y lograr mejores resultados en los siguientes años, ¿no? Aquí dice, nos preguntan, Gloria, ¿cómo descargar los resultados a nivel de institución educativa? Sí, justamente, Gloria, y a los que de pronto recién se han conectado, vamos a tener un espacio para poder indicarles cómo acceder a la plataforma SICRECE y desde los diferentes roles descargar los resultados, ya sea a nivel de UGEL, a nivel de escuela o a nivel de estudiante, ¿sí? Vamos a tener un espacio luego del término de esta presentación de resultados. Antes de pasar a factores asociados, va a entrar un especialista para explicarles y también resolver esas dudas que ustedes tienen sobre el acceso a resultados. Y lo mismo para Mariela. El link de asistencia, sí, les van a compartir, no se preocupen, ya se les va a indicar el link de asistencia. Ok, entonces, fíjense que estas diferencias por UGEL también nos permiten a nosotros poder analizar más detalladamente, ya complementando con la información que ustedes recogen propias de su UGEL, ya sea monitoreo, las visitas a las escuelas, las asistencias técnicas, también poder socializar a nivel de UGEL, ¿no? Ok, vamos entonces a sexto grado de primaria. En el caso de sexto grado de primaria, como les dije al inicio, ha sido una evaluación muestral, pero de representatividad regional. En el año 2022 también tuvimos una evaluación muestral en sexto grado, pero no fue de representatividad regional, los resultados solo fueron nacionales. Entonces, lo que estoy presentando a continuación son los resultados nacionales tanto del 2022 y del 2024, para ver cómo ha habido de pronto, si ha habido algún cambio o no en esos medida promedio y también en los niveles de logro. Con respecto a la medida promedio, vemos que se mantiene en proceso la medida promedio de sexto grado en lectura, y en el caso de niveles de logro, vemos que los cambios no son significativos en el nivel satisfactorio. Vemos que hubo una reducción en proceso de 30,5 a 27,5%, pero hubo un incremento en los niveles más bajos, casi al 47,6% en tanto la suma de previo al inicio y en inicio, ¿no? Entonces, en sexto grado vemos que no hubo cambios significativos con respecto a la medida promedio y al nivel satisfactorio, pero sí una alerta con respecto a los niveles más bajos. ¿Por qué sentimos que es una alerta? Porque 47% de estudiantes, 47,6% de sexto grado, no han alcanzado los aprendizajes esperados en lectura, y estos estudiantes actualmente ya llegaron a primero de secundaria. Entonces, también nos invita a reflexionar que este rezago que han tenido desde primaria, cómo les va a ir a este grupo de estudiantes ahora que están en secundaria. De qué manera también podemos hacer esa articulación con el nivel secundaria para que estos estudiantes puedan alcanzar los aprendizajes y no se siga expandiendo de pronto también esta diferencia, estas necesidades de aprendizaje que tienen estos estudiantes que pasaron a un nivel superior, ¿no? Entonces, esta es una reflexión que haríamos nosotros con los resultados a nivel nacional. Con respecto a
a nivel regional este año 2024, nosotros sí tenemos los resultados de Lima Metropolitana, tanto por región y por estratos. En el caso de la medida promedio por región, tenemos aquí 552 puntos, es la medida promedio de la región de Lima Metropolitana en sexto grado. Esa medida promedio se encuentra en el nivel en proceso. Luego observamos que a nivel de estratos, que corresponde a sexo y a gestión, la medida promedio está casi es de manera similar, ¿no? Vemos en el caso de hombres, mujeres, la gestión privada y la gestión pública, todas las medidas promedios también se encuentran en proceso, ¿no? Los estudiantes han alcanzado algunos aprendizajes esperados para el ciclo evaluado y que corresponde a sexto grado de primaria. Entonces, ¿qué podrían explicar estos resultados? ¿Por qué sexto grado de primaria, en el caso de la medida, el promedio de estudiantes se encuentran en nivel en proceso? Por aquí tenemos algunas intervenciones, dice Rosa Pérez, nos indica que para llegar al nivel satisfactorio se requiere el desarrollo de capacidades más complejas como el nivel inferencial en las lecturas, pero al parecer las estrategias se están centrando en el nivel literal porque es muy posible que los maestros tengan dificultades en el manejo de estrategias de este nivel más complejo. Entonces, las asistencias técnicas deben darse también en estos aspectos, nos comenta Rosa Pérez, ¿no? Entonces, es importante que nosotros no descuidemos, cuando decimos debemos priorizar los niveles más bajos, tampoco descuidemos a los estudiantes que se encuentran en el nivel en proceso y en el nivel satisfactorio. Recordemos, la lectura del nivel satisfactorio son los aprendizajes esperados para ese grado, no son un nivel destacado, si queremos encontrar la analogía con respecto a la evaluación de aula, ¿no? Son lo que ellos deberían de desarrollar en el grado en el que han sido evaluados, ¿no? Para que una vez que alcancen los aprendizajes del grado puedan seguir transitando a lo largo de la escolaridad. Aquí Mili nos comenta que es docente de cuarto grado de primaria, ha notado que algunos estudiantes no leen el texto dado lo que ellos hacen es leer las preguntas y las alternativas. Luego buscan la respuesta en el texto. Cuando la respuesta es literal, la respuesta es correcta. El problema se da cuando tienen que inferir o dar respuestas. Después de leer y analizar el contenido, les doy la ficha con las preguntas y respuestas. Ahí sí los resultados son satisfactorios. Es la estrategia que está empleando. Aquí nos comenta la docente. ¿Qué estrategias se pueden aplicar para que los estudiantes no se guíen por las preguntas y busquen las respuestas en el texto? Nos comenta aquí Mil, ¿no? Entonces, primero, ¿no? Trabajar según el enfoque. De pronto, nosotros cuando liberamos las lecturas y las preguntas, lo hacemos con este fin de reflexionar por qué en determinadas preguntas los estudiantes tienen dificultades o a qué se pueda deber estas dificultades, cómo podríamos construir preguntas de tipo inferencial, de inferencia específica, inferencia global o de reflexión. Esa es la intención de los informes que nosotros presentamos. En el desarrollo en el aula tiene que ser la movilización de las diferentes capacidades, en este caso de lectura, ¿no? Desde obtiene información, infiere, reflexiona y evalúa, y en diferentes actividades teniendo un sentido comunicativo, ¿no? Entonces también es importante cómo estamos abordando nosotros esta competencia y no trabajando netamente fichas de lectura y pregunta, ¿no? Tipo de evaluación, sino cómo estamos haciendo que los estudiantes puedan acercarse a la lectura y poder desarrollar también estas capacidades al momento de trabajar esta competencia, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una intervención que nos están haciendo docentes propias del área. Ahora, viendo los niveles de logro por estratos en sexto grado de primaria también, vamos a poder ver que en sexto grado, con respecto a la distribución, vamos a observar que en el caso de la gestión pública,
¿no? Tenemos aquí una disminución en el nivel satisfactorio, 27,1%. Vemos también que en los niveles más bajos tenemos 38,9% con respecto a los varones, 32,4% con las mujeres, 30,8% en la gestión privada y 40% en la gestión pública. Tenemos una considerable cantidad de estudiantes ubicados en los niveles más bajos, si vemos esa suma, de aquellos aprendizajes elementales, sexto grado de primaria, nuevamente, ¿no? ¿Qué podríamos explicar? ¿Cómo podríamos explicar estos resultados de sexto grado? ¿No? Y si estos resultados pues van a tener, van a seguir arrastrando en el nivel secundario. Aquí nos comenta Rosalba, ¿cuál sería la razón en la gestión privada que tiene mayor puntaje? Sabemos que las instituciones privadas no desarrollan aprendizaje según los enfoques como las instituciones nacionales, ¿no? Entonces, como les decía al inicio, nosotros estamos presentando los resultados de los estudiantes, tanto de cuarto de primaria y sexto grado de primaria, y también más adelante vamos a ver algunos factores que inciden y vamos a encontrar ahí algunas diferencias con respecto a la gestión pública y privada que podrían también darnos un poco de información porque estamos trabajando en base a evidencia de lo que se ha recogido en esta evaluación, ¿no? Pueden ser muchos factores, vamos a ver si a nivel de UGEL o de la propia DREL de Lima Metropolitana también en sus visitas, en sus asistencias técnicas, también puede encontrar más evidencia propia de la región que pueda darnos más luces sobre estos resultados, ¿no? Entonces, en el caso de lectura, estos vendrían a ser los resultados con respecto a Lima Metropolitana y en sexto grado. Ahora vamos a pasar a los resultados de matemática. Y también vamos a hacer este análisis así detallado. Luego vamos a hacer un pequeño resumen de este bloque para que podamos luego pasar a los factores asociados. Ulises nos comenta que trabaja con una gran cantidad de estudiantes, 38, 39, 40 estudiantes por aula. Podría ser, como les digo, en la parte de factores vamos a ver un poco estas características que pueden estar incidiendo, tener alguna asociación con respecto a estos resultados, ¿no? Y como les decía, aprovechar los resultados de cuarto grado de primaria que son de tipo censal, donde vamos a poder hacer un análisis más profundo, ya sea por estudiante, por institución educativa, por UGEL, y de esa manera ir encontrando algunos elementos en base a esta evidencia que puedan también complementar la información que recogemos nosotros en las evaluaciones de diagnóstico, en este primer cierre de bimestre también, que podrían ayudarnos a poder profundizar una vez que tengamos hagamos este análisis, tomar decisiones, ¿no? La idea no es quedarnos en la medición, sino poder tomar decisiones, un plan de acción en lo que queda del año para seguir mejorando y ver si estas intervenciones tienen resultados favorables o no. Eso es lo importante. Vamos entonces a continuar con los aprendizajes en cuarto grado de primaria en matemática. En el caso de matemática también vamos a ver el histórico en Lima Metropolitana y vemos que aquí ya no es una tendencia tan uniforme como en lectura, sino aquí vemos que del 2016 al 2019 sí tuvimos un incremento bastante sostenido, llegando a 507 puntos como medida promedio. Luego ahí vino la pandemia y tuvimos un descenso muy, muy grande, 475, menos que la primera evaluación que se tuvo en cuarto grado de primaria. Ese puntaje con respecto del 2022 al 2023, no hubo una mejora sustancial, ¿no? Todavía teníamos un puntaje bajo.
Pero del 2023 al 2024 vemos que hay un aumento en 16 puntos, ¿no? Alcanzando 487. Sabemos que matemática es más complejo, se trabajan 4 competencias, ¿no? Pero también vemos ese esfuerzo que se está desarrollando para poder, en este caso, tratar de alcanzar, primero, alcanzar a lo que teníamos antes de la pandemia. 2019 todavía nos está faltando llegar a ese puntaje en matemática, ¿no? Ver que durante todos estos años que han sido evaluados nuestros estudiantes en cuarto grado, siempre la medida promedio fue en proceso. Es decir, los estudiantes, al resolver esta evaluación, ellos demostraban tener algunos aprendizajes esperados para el ciclo evaluado. Recordemos que esta evaluación está trabajada en función al estándar del ciclo, en este caso del cuarto ciclo, tal como se trabaja en el aula también. Entonces vemos aquí que este promedio nos muestra algunas mejoras que se han dado a lo largo de los años, pero también que podría explicar esta tendencia de matemática en Lima Metropolitana, ¿no? Hemos aumentado en 16 puntos porcentuales, pero todavía no hemos alcanzado un puntaje que pueda superar a el año 2019, ¿no? Alcanzar al año 2019, ¿no? Vamos a ver. Por acá nos están comentando algunas respuestas. Víctor nos dice, desde que se aplica el enfoque por competencias, ¿cuál es la situación de nuestros estudiantes? A ver, eso va a depender mucho, Víctor, sabemos que se implementó en el 2016, pero realmente se trabaja desde el 2016 el enfoque por competencias en todas las escuelas, ¿no? Porque del histórico estamos viendo desde el 2016. Han progresado, ¿no? En cuanto al desarrollo de capacidades matemáticas y comunicativas. Justamente de eso se trata este análisis, Víctor, para poder ver si en esta evolución también, y eso es lo que vamos a ir corroborando con los factores también que pueden tener asociaciones con el rendimiento de los estudiantes. Luego Rosa nos comenta también sobre la gestión privada. Emplean textos que la misma escuela les provee, tienen desarrollados contenidos, estrategias de lectura que la maestra aplica juntamente con los estudiantes y reciben asesoría de sus propias editoriales, ¿no? Entonces, de pronto sí tenemos esa necesidad de fortalecer nuestras estrategias, ¿no? Esa podría ser una primera necesidad ya del docente para poder llevar estas estrategias al aula, ¿no? El plan de acción, Irene, el plan de acción justamente tiene que salir de estos resultados. Nosotros nos encargamos de tratar de llevar toda esta información lo más cercana a ustedes para que a partir de esta información y todas las evidencias que nosotros podemos proveer de estas evaluaciones de sistema, puedan llegar a los especialistas y hacer un uso para la toma de decisiones, para la implementación de ese plan de acción en base a esta evidencia, ¿no? Por aquí ya nos comentaron, una necesidad de los docentes es proveerse de estrategias ligadas al enfoque comunicativo. Entonces, ahí viene la lista de acciones que se pueden trabajar desde los diferentes actores educativos. Erlinda nos comenta que hay estudiantes de la diversidad, ¿no? Recordemos que también estas evaluaciones, tanto las evaluaciones censales y muestrales, se aplican los cuestionarios a los estudiantes siguiendo el diseño universal de aprendizaje, ¿no? Por ello es importante que los directores registren a sus estudiantes con las características que presentan para que el día de la evaluación vaya un personal calificado y les presente el material de acuerdo a estas necesidades de los estudiantes, ¿no? Entonces, aquí nos comenta también Arlinda que ha incrementado los estudiantes con necesidades educativas especiales que requieren una atención especial del docente, haciendo más difícil la atención. ¿Cómo se hace cuando hay una sobrecarga de alumnos en el aula? Nos comenta. Héroes del CENEP, aquí de ser de una institución educativa, nos dice mejor comprensión del currículo nacional y cursos de capacitación autofinanciados por los docentes, ¿no? Miren, están saliendo algunas respuestas a las necesidades propias del docente. Frederick nos comenta que
Se debe tomar en cuenta que en una institución privada del nivel inicial los niños ya salen con avances en lectura y escritura, lo que no sucede en una institución de nivel estatal. Ya, recordemos que también nosotros debemos trabajar según el enfoque de competencias y según el nivel de nuestros estudiantes, ¿no? ¿Será esa un elemento que está haciendo que los niños sean mejores lectores? ¿O no? Vamos a ver algunos factores que nos hablan sobre la lectura, ¿sí? Otro factor importante entre la educación pública y privada es el uso de las horas efectivas de clase. En el sector privado suele haber más y mejor aprovechamiento del tiempo destinado al desarrollo de las áreas, ¿no? Y sobre todo en el caso de comprensión lectora vamos a ver luego de que la lectura es transversal en realidad, no solo es trabajada desde el área de comunicación, sino es importante para todas las áreas, ¿no? Entonces desde matemáticas, ciencia y tecnología, también los estudiantes tienen un acercamiento a la lectura. En los resultados de las evaluaciones estandarizadas y otras tiene que ver mucho el director. Vamos a ver un poco los factores asociados también con respecto a la gestión, a los docentes, ¿sí? Para que podamos un poco ver si hay esa relación. Johnny nos comenta que hace más de 4 años no se proveen textos actualizados, sobre todo en ciencias sociales. Los que llegan contienen actividades y preguntas que se miden en estos exámenes nacionales. Solo queda que el docente y sus actividades tengan que elaborar el docente, nos comenta. Es importante que el maestro necesita fortalecer mejor la comprensión del enfoque de competencias y diseñar mejores criterios de evaluación y aplicar la evaluación formativa, ¿no? Entonces vemos aquí un poco algunas propuestas que nos están haciendo y desde diferentes roles que tenemos aquí, ¿no? Sobre aquí tenemos una información más sobre, antes con la S llegaban a la institución educativa fascículos con las orientaciones pedagógicas, lo que falta son tiempos para analizar y reflexionar para la toma de decisiones, en qué momento, si siempre se habla de horas efectivas de clase, ¿no? Recordemos que nosotros en cada presentación de resultados, cada año, brindamos también orientaciones pedagógicas en los informes pedagógicos. Como no se está entregando de manera física, sí las tenemos colgadas en la página. Al final les voy a hacer justamente cómo llegar a estos materiales. El diseño todavía está en proceso de elaboración, pero siempre vamos a tener materiales a disposición de ustedes. En el caso de lectura, y un poco para cerrar ese primer bloque, además de los informes de orientaciones para los docentes, hemos elaborado desde la UMC 2 materiales que pueden ayudarles a ustedes en su trabajo y en cómo abordar las actividades en lectura. Tenemos un fascículo de diversidad textual donde se presenta al docente las diversas presentaciones de texto para trabajar en los diferentes grados, para que ustedes puedan identificar, reconocer y abordarlos con sus estudiantes, no quedarnos solo en textos narrativos, sino en toda la diversidad que hay. Y también tenemos una guía que podrían también trabajar los docentes de segundo y cuarto grado de primaria sobre actividades de lectura. Es una guía rural, pero podemos nosotros también, de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes, adaptarlas en el aula, y próximamente va a salir la guía de matemática también. Entonces, pueden ustedes ahí acceder a materiales. Queremos más evidencias, acceder a los estudios que tenemos también ahí publicados, estudios breves, Zoom educativo. Entonces, hay información con evidencia que a ustedes les puede ayudar para poder complementar este trabajo desde el aula con el material que estamos presentando. ¿Sí? Vamos a continuar con matemática y luego vamos a seguir con sus intervenciones. También me están ayudando respondiendo en el chat a las intervenciones que tienen, y de esa manera vamos avanzando y sobre todo reflexionando, porque este espacio es justamente para tener esta reflexión. En cuarto grado de primaria y matemática, entonces hemos visto que la medida promedio ha aumentado, pero todavía estamos en nivel en proceso. Si lo miramos por niveles de logro, en el caso de los niveles de logro, vamos a ver, fíjense que la línea horizontal en negrita nos indica
cuando han alcanzado los aprendizajes, el color verde satisfactorio, y los grupos que todavía tienen algunos rezagos, proceso, inicio y previo al inicio, ¿no? Miramos el histórico a lo largo de los años, como hasta el 2019 tuvimos un incremento sostenido en el nivel satisfactorio. Vino la pandemia, se redujo aquí el nivel satisfactorio. 2023 no nos recuperamos del todo, pero del 2023 al 2024 vemos ese incremento en el nivel satisfactorio. 34,5% de estudiantes alcanzaron los aprendizajes esperados en cuarto grado de primaria. Todavía nos falta llegar a la medida del año 2019. Hago esta comparación con el 2019 porque fue antes de la pandemia, ¿sí? Vemos en los niveles más bajos. Podemos observar que el nivel previo al inicio se ha reducido, el nivel en inicio también se ha reducido, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que esta distribución es bastante favorable porque el nivel en proceso también hubo una reducción. ¿Qué significa? Que hubo un desplazamiento de estudiantes de los 3 niveles inferiores, incluso muchos llegaron al nivel satisfactorio. Otra reflexión que podemos hacer de esta gráfica es que a pesar de que ha habido mejoras en cuarto grado de primaria en matemática, si sumamos los 2 niveles inferiores, tenemos un 25% de estudiantes que no alcanzan los aprendizajes esperados en matemática. 1 de cada 4 estudiantes, ¿no? Entonces, eso también nos indica a qué grupos requieren atención prioritaria, qué acciones hemos venido desarrollando. Sabemos que del 2023 al 2024 tenemos este cambio, pero qué acciones a largo plazo podríamos seguir desarrollando para que podamos seguir mejorando los aprendizajes de los estudiantes en matemática, ¿no? Entonces vamos a ver ahora por estratos, ¿no? Estamos viendo los resultados de cuarto grado de primaria en matemática con respecto a sexo y gestión, ¿no? Vamos a ver que del 2023 al 2024 hay un aumento de porcentaje de estudiantes en el nivel satisfactorio, ¿no? En los 2 estratos, tanto hombres, mujeres, escuelas privadas y escuelas públicas han incrementado el porcentaje de estudiantes en el nivel satisfactorio. Vemos también la parte más baja, que es lo que está ocurriendo en los niveles inferiores, ¿no? En el 2024 vemos una reducción en los niveles más bajos con respecto a los aprendizajes de los hombres, mujeres, en las escuelas privadas y en las escuelas públicas, ¿no? En el caso de las escuelas públicas todavía tenemos un 26,3% de estudiantes en el nivel previo al inicio e inicio, ¿no? Entonces, también, no descuidar los grupos de estudiantes que los tenemos marcados, corroborar también con las evaluaciones de diagnóstico si esto complementa a esa información y en base a las necesidades reales de nuestros estudiantes planificar, ¿no? Acciones, actividades, el plan de mejora, el plan de acción, ¿no? Todo lo que corresponde a los diferentes actores educativos, ¿no? Para poder ver si estos resultados coinciden o complementan la información que recogemos en el aula. Vemos los resultados por UGEL. Nuevamente, esta información nos permite que ustedes puedan también complementarla con aquello que ustedes tienen de reporte de su UGEL, de reporte de las escuelas, y ver si realmente las intervenciones o programas que están desarrollando coinciden o poder ver si esa implicancia ha permitido que mejoren sus resultados, ¿no? Vemos aquí en el nivel satisfactorio, algunas UGELs tienen un porcentaje menor al el porcentaje de estudiantes que presentan la DREL Lima Metropolitana y otros superiores, ¿no? Llegando incluso hasta 48,8%. Y en los niveles más bajos, bueno, vemos que el grueso está en proceso, desde Lima Metropolitana y sus 7 UGELs, ¿no? En proceso tenemos un grupo mayor de estudiantes. Y si miramos los niveles más bajos, los niveles inferiores, también podemos ver que, recuerdan que era 25% de estudiantes en el nivel inferior,
Entonces, por ahí también se encuentran algunas UGELs más que otras, ¿no? Entonces, ¿qué decisiones políticas pedagógicas en este caso pueden priorizarse en matemática para cada UGEL? Ya más específico, ¿no? ¿Cómo estoy trabajando desde el UGEL? Si las decisiones que tomo en determinado UGEL van a tener que ser diferenciadas con respecto a otra UGEL por los resultados, por su contexto, por la realidad que ustedes mismos han ido mencionando, ¿no? Vamos a leer algunas respuestas. Yo sé que todos están con ánimos de intervenir y poder Silvia, explicar. Sí, te disculpa, escucho. Sí, no sé si quieres que te ayude leyendo algunas sí, preguntas, porque ok, hay bastantes sí, y ya estoy justo en ellas. ok. Algunos nos preguntan sobre los resultados que quieren encontrarlos por institución educativa. En el chat también van a encontrar información porque pueden acceder a la plataforma Si Crece para encontrar la información por institución educativa. Y si quieren más información, les estamos dejando un correo y un número telefónico, ¿no? Por si necesitan la información sobre el tema de los accesos. Luego hay una pregunta de Hipólito que nos dice: a nivel nacional se ha visualizado, se observa que no hay mucha mejora. ¿A qué se debe? Ya, con respecto a cuarto grado, sexto grado, lectura, matemática, a que Me vamos imagino, a, no indica el grado, pero imagino que es a nivel de sexto grado, que es donde han habido menos cambios, ¿no? ok, sí, vamos un poco a visualizar aquí también sexto grado. Hemos visto que en sexto grado, en el 2022 y el 2024 se ha evaluado de tipo muestral, ¿no? Y hemos visto que no ha habido un cambio significativo. En el caso de lectura, en la medida promedio se encontraba en proceso. En el caso de matemática, vamos a ver que los resultados son menores, incluso se encuentran en nivel en inicio, ¿no? Entonces, ¿por qué no se ha podido visualizar estos cambios? Justamente buscamos una explicación y para ello hemos presentado al principio cuál ha sido la trayectoria de estos estudiantes de sexto grado. Una posible explicación tiene que ver con la pandemia de COVID, porque estos estudiantes no consolidaron el tercer ciclo, ¿no? Estuvieron en segundo grado en la educación remota, tercer grado en la educación remota, cuarto, quinto y sexto grado recién han venido a la educación presencial y no han tenido una recuperación de aprendizajes desde los primeros grados. Esa podría ser una de las causas. Y otras causas van a ser de tipo contextual. Por eso nosotros buscamos un poco la información a través de los factores asociados y también si ustedes a nivel de escuela, a nivel de UGEL, pueden complementar con la información específica que pueden recoger de sus asistencias técnicas, monitoreos, intervenciones, ¿no? Porque estamos viendo que los estudiantes en sexto grado de primaria están culminando este nivel sin alcanzar los aprendizajes esperados para ese ciclo, para ese grado, y esto puede incidir en esos estudiantes que pasan a secundaria. Este año ya están en primero de secundaria. ¿Cómo han salido en su evaluación diagnóstico? ¿Cómo van a salir en este primer bimestre? ¿No? Entonces también ahí tenemos información que nos puede ayudar a poder reconocer algunos factores que pueden estar incidiendo y que nos permitan realizar esta toma de decisiones, ¿no? La idea es que podamos tomar decisiones que puedan favorecer al logro de los aprendizajes. ¿Hay alguna pregunta más, Giovanna, para continuar? Sí, sí, aquí te voy a leer dos preguntas que más o menos se contraponen, que es importante revisarlas juntas, porque una sería, ¿cuál es la razón por la que la gestión privada tiene mayor puntaje? Sabemos que las instituciones privadas no desarrollan aprendizajes según los enfoques como las instituciones nacionales. Sin embargo, también Mariela Seminario nos indica que en los colegios particulares sí se trabajan todos los niveles de pensamiento, no solo la parte cognitiva, ¿no? Y que considera que puede haber un error de información. Efectivamente, ¿no? Esa información, en realidad,
nosotros, las escuelas públicas y privadas, todas deberían estar alineadas al currículo nacional porque los informes de progreso, las boletas de información, también están redactadas en base a las competencias, ¿no? Entonces, yo creo que en los últimos años ellos también se han venido alineando a el trabajo que venimos efectuando en las escuelas públicas. De pronto también por ahí mencionaron era la distribución del tiempo, ¿no? También el que ellos están alineados a lo que se espera con el estándar en el ciclo, ¿no? Pueden ahí tenemos escuelas de gestión privada grandes y bien constituidas, organizadas, y también tenemos escuelas de gestión privada que son pequeñas, que incluso muchos docentes no son titulados, ¿no? Entonces ahí también tenemos una variedad, ¿no? Que puede estar incidiendo en estos resultados. Ok, Sí. ¿sí? Creo que podemos pasar y hay algunos comentarios que vamos a estar respondiendo por chat para no extendernos tanto. Ok, muchas gracias, Giovanna. Gracias. Vamos a continuar entonces con sexto grado en matemática. Recordemos que sexto grado tenemos resultados a nivel que son muestrales, entonces la primera comparación que tenemos es a nivel nacional, ¿no? Si primaria ya teníamos un resultado bastante difícil en el sentido en el que la medida promedio estaba en proceso, en matemática la medida promedio está en inicio. No hay cambios significativos, pero lo que estamos observando también es que con respecto a los niveles de logro, los niveles más bajos constituyen un 57,1%. ¿No? Entonces, más de la mitad de estudiantes no alcanzan los aprendizajes esperados en sexto grado de primaria, ¿no? Entonces, aquí también tenemos una reflexión sobre lo que está ocurriendo a nivel nacional. Estos resultados son nacionales. Vamos a ver ahora específicamente en Lima Metropolitana, ¿no? Tenemos resultados de región y resultados de estrato, sexo y gestión. En el caso de los resultados de la región, tenemos el puntaje de 528, que está en el límite entre el nivel en inicio y en proceso, ¿no? Casi, digamos que esa medida promedio de región está en proceso. Vemos también, si observamos con respecto a los puntajes en el caso de hombres, mujeres, escuelas de gestión privada y pública, vamos a encontrar que hay dos medidas, sexto grado de primaria, que se encuentran en inicio. En el caso de los resultados de mujeres y de escuelas, aquí vemos solo en el caso de mujeres. La gestión privada ya está en el límite, es decir, ya se encuentra en proceso, tal como 527, 528, y en el caso de los varones están en nivel en proceso, ¿no? Entonces vemos que aquí vemos a nivel de región, ya no de nacional, sino de región, hemos tenido un puntaje de medida promedio que ya está alcanzando el nivel en proceso. Los estudiantes que han respondido se encuentran constituyen aprendizajes, algunos aprendizajes del grado esperado en sexto grado de primaria. Vamos a ver por nivel de logro. Ahora, en el caso del nivel de logro, todavía tenemos en el nivel satisfactorio un porcentaje de estudiantes que va de 15,4% a nivel regional. Si nosotros comparamos estos resultados con los resultados de segundo de secundaria, antes teníamos en segundo de secundaria 11,4 como nivel satisfactorio, ¿no? Estos porcentajes de sexto grado también están muy pocos estudiantes alcanzan el nivel satisfactorio. En el caso de varones, tenemos 18,6% y en las escuelas privadas 16,1% en el nivel satisfactorio, ¿no? Tenemos aquí en el caso de mujeres 11,9% y escuelas públicas 14,8%. Si miramos en los niveles inferiores, vemos también un mayor porcentaje de estudiantes en el nivel en inicio, ¿no? Inicio, aprendizajes elementales para el grado. A nivel regional, 42,2%. En el caso de hombres y mujeres, 38,5%, 46,1%, escuelas privadas y públicas. Aquí la diferencia no es
mayor, 41,7 y 42,5, ¿no? Casi la mitad de estudiantes no alcanzan los aprendizajes elementales para el grado, en este caso para sexto grado de primaria. Si juntamos los dos niveles inferiores, ahí vamos a ver que en el caso de mujeres, las escuelas privadas y públicas, hay un mayor porcentaje de estudiantes en estos niveles inferiores, ¿no? Por eso la conclusión aquí, este hallazgo, esta evidencia nos indican que hay una cantidad considerable de estudiantes en los niveles más bajos, ¿no? Esto, aquí viene un poco la reflexión. ¿Qué podría explicar estos resultados? ¿Cómo estos estudiantes están culminando la primaria en sexto grado con estos aprendizajes en matemática y cómo puede eso repercutir en su desempeño en secundaria? ¿Cómo se dará esa atención a este grupo de estudiantes en secundaria, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que si bien es cierto, esta es la evidencia, estos son los resultados de los estudiantes que fueron evaluados en la ENLA 2024 y tenemos que ahora la explicación sobre cómo se han dado estas condiciones y cómo estamos atendiendo a estos estudiantes, ya se tiene que dar a nivel del propio contexto y en el bloque que vamos a trabajar, un poco ver si los factores asociados que hemos recogido tienen una asociación con respecto al rendimiento de nuestros estudiantes. Antes de pasar al siguiente bloque, que es de factores asociados, un poco para hacer un resumen de lo que hemos visto. En esta tarde lo que hemos visto al inicio ha sido un poco conocer las características de la evaluación en la 2024 a través de los grados que han sido evaluados, cuarto grado de primaria de tipo censal y sexto grado de primaria de tipo muestral. También cómo reconocemos, cómo hacemos esta lectura de estos datos a través de la medida promedio y a través de los niveles de logro. Hemos visto que algunos resultados como cuarto grado de primaria podemos nosotros tener acceso a más información a través de su representatividad. Tenemos resultados nacionales, regionales, por UGEL, por escuela, por institución educativa. Y en el caso de sexto grado de primaria podemos conocer los resultados a nivel de nacional, regional y por estratos. Estos resultados que estamos presentando es parte de lo que nosotros presentamos en los informes regionales. Al final vamos a mostrarles cómo acceder a más información más detallada para que ustedes puedan hacer ese análisis en las siguientes semanas con los diferentes actores educativos. Antes de pasar a factores asociados, voy a dar el pase a el especialista que les va a dar la información sobre la plataforma Si Crece. Jonathan, ¿me avisas para dejar de compartir? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Silvia. Muchas gracias. Sí, voy a compartir, por favor. Muy bien. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, se visualiza. Sí, ya, genial. Muchas gracias. Bueno, ahora, estimados participantes, vamos a dar unos minutos para poder explicarles también el sistema Si Crece, el sistema de consulta de resultado de evaluaciones, justamente que ha implementado la UMC, donde podemos encontrar información de las evaluaciones que venimos realizando desde el año 2007. ¿Sí? Recientemente hemos aperturado una nueva versión que tiene nuevas funcionalidades y que justamente contiene información sobre las evaluaciones y están agrupadas en diferentes perfiles, ¿sí? Cada perfil cuenta con una información específica. Les voy a ir explicando cada uno de los perfiles, qué información cuenta y cómo es el modo de acceso. ¿Sí? Entre los perfiles que tenemos dentro del sistema, el primero es el de especialista DRE-UGEL. La información que contiene dentro de este perfil son los resultados de la jurisdicción, en este caso sea la DRE, sea la UGEL. También tenemos los resultados a nivel nacional y de otras regiones. ¿Sí?
Por último, tiene un espacio de reporte de descargas de los directores de instituciones educativas. Entonces, como especialista de DRE o de UGEL, yo voy a poder ver dentro de la plataforma qué directores han accedido también a la plataforma a ver sus resultados. El modo de acceso es mediante un usuario y contraseña que generamos desde la UMC. También, como director de institución educativa, yo tengo acceso al sistema, ¿no?, donde puedo ver los resultados de mi institución educativa, puedo hacer un comparativo con los resultados a nivel nacional, regional, por UGEL y por distrito. En este caso, como director, yo puedo acceder mediante mi usuario y contraseña del CIAGIE. ¿Sí? Hay que verificar, eso sí, que estos usuarios se encuentren activos. Como docente, también tengo acceso a la plataforma donde puedo ver los resultados de la institución educativa donde estoy laborando actualmente y puedo hacer también el comparativo, ¿no?, de los resultados a nivel nacional, regional, por UGEL y por distrito. Como docente, yo puedo acceder mediante el correo que tengo registrado en la plataforma de Perú Educa y además debo verificar, eso sí, que el director me haya registrado en el CIAGIE como docente de la IE. Esos dos requisitos para poder acceder como docente. También tenemos el perfil familia, que lo estamos implementando justamente con la finalidad de que los padres de familia y apoderados se puedan involucrar en el desarrollo de sus hijos, ¿no? Aquí ellos van a poder acceder al resultado de su hijo o hija que participó de la evaluación censal y puede hacer un comparativo también con los resultados de la institución educativa, de la UGEL y también a nivel nacional. ¿Cómo es que como padre de familia yo puedo acceder a la plataforma? Mediante un correo que se encuentre registrado en Perú Educa y además debo ser yo el mismo padre o apoderado que matricule al estudiante en la institución educativa. ¿Sí? Esos dos requisitos también para poder acceder como padre de familia. Por último, tenemos información general, ¿no?, en el perfil público, tanto de los resultados a nivel nacional, regional, por UGEL, por distrito. También acotar aquí que se puede ver los resultados de las evaluaciones internacionales, como por ejemplo PISA, ERCE. Esto en el perfil público, el cual tiene acceso libre. ¿Sí? Aquí no hay mayor restricción, podemos acceder a toda la información que es de manera general, ¿no? En ese sentido, estimados participantes, les vamos a dejar también aquí los números de consulta. En este caso podrían escribirme a este WhatsApp o también escribirnos al correo medición@minedu.gov.p. ¿Sí? Cualquier duda o dificultad que tengan con respecto a la plataforma Si Crece. Muchísimas gracias, Silvia. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Jonathan. Silvia, Sí. Silvia, disculpa, un anuncio comercial, un anuncio antes de continuar con factores asociados. Comentarles a los participantes que estamos compartiendo por el chat el registro de asistencia. El registro de asistencia que se está compartiendo como un mensaje que dice: buenas tardes, el material presentado será enviado a los correos electrónicos registrados en el siguiente formulario y estamos compartiendo ahí un enlace. Comentarles que es muy importante que podamos conocer quiénes nos acompañan esta tarde, entonces les pedimos que completen el registro de asistencia. Queremos saber desde qué UGELs nos están acompañando específicamente de la DRE Lima Metropolitana. Para nosotros es sumamente importante conocer hasta qué UGELs estamos llegando, el alcance y las instituciones, porque acuérdense que la idea y el objetivo es que esta información la puedan conocer más actores educativos para que puedan tomar decisiones en relación a la evidencia. Bien, entonces estamos compartiendo el registro. Por favor, les pedimos encarecidamente, completen sus datos, sobre todo su correo, para enviarles el material que estamos viendo hoy. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Efectivamente, se ha compartido aquí el formulario para que puedan registrarse y vamos a continuar ahora con factores asociados.
Hace un momento les decía que estos resultados son de los cuadernillos que se han aplicado a los estudiantes de cuarto grado y de sexto grado. Pero es importante también que nosotros miremos el contexto de nuestros estudiantes, cuáles son las condiciones y las oportunidades que rodean el aprendizaje. Por ello, además de estos cuadernillos, se presenta el cuadernillo de factores asociados a los diferentes actores educativos. ¿Qué son los factores asociados? Son aquellos conjuntos de variables que son inherentes al proceso educativo y que pueden ayudarnos justamente a comprender y contextualizar estos resultados de evaluación. Estos cuadernillos son cuestionarios de autorreporte que se aplican a los actores educativos, que es en este caso al director, al docente de cuarto grado y de sexto grado, a los padres de familia y a los estudiantes que participan de estos 2 días de evaluación. Nosotros hemos seleccionado un conjunto de factores asociados para poder explicar la parte pedagógica. Hay más factores asociados que ustedes van a poder acceder desde el informe regional que se encuentra colgado en la plataforma del UMC, pero ahora a modo de poder contextualizar estos resultados y poder hacer el análisis reflexivo con ustedes, estamos presentando algunos de ellos. Un primer factor asociado que hemos podido recoger tiene que ver con la actitud del estudiante que tiene hacia las matemáticas y hacia la lectura. Esto fue recogido en cuarto grado de primaria a los estudiantes de cuarto grado de primaria con preguntas pequeñitas para que ellos puedan responder respecto a estas 2 áreas curriculares, ¿no? En el caso de matemática, aquí vemos algunos resultados tanto a nivel nacional y Lima Metropolitana para poder encontrar esas diferencias, ¿no? Cuando el estudiante responde, tengo confianza de que obtendré buenas notas en matemática, ¿no? En el caso de Lima Metropolitana, comparando con el nivel nacional, aquí hay una disminución, tenemos un 32%. Tengo ganas de aprender matemática. Miren, la disposición que llega al estudiante también con respecto al nivel nacional en Lima Metropolitana tenemos un 45%. Con respecto a lectura, leo sin problemas. Aquí tenemos un mayor porcentaje en Lima Metropolitana, 71% con respecto al nacional, que es la barrita de rosado. Me gusta leer en mis tiempos libres, ¿no? Fuera de la escuela, generalmente, ¿no? Aquí tenemos un porcentaje menor, 53%, con respecto a los resultados nacionales. Nosotros, al recoger esta información, podemos encontrar entonces que los estudiantes que reportan una mayor confianza hacia la matemática y un mayor gusto por la lectura, mostraron un mejor rendimiento en las evaluaciones de matemática y de lectura respectivamente, ¿no? Estos resultados se han podido encontrar una asociación con respecto a mayor confianza, una asociación positiva con sus resultados en rendimiento. También se ha podido encontrar que los estudiantes que señalan tener más dificultades para leer mostraron un rendimiento más bajo en ambas evaluaciones, no solo en lectura, sino también en matemática. Entonces, aquí viene una primera reflexión que podemos hacer los diferentes actores educativos, ¿no? ¿Cómo podemos promover una actitud positiva hacia el aprendizaje de la matemática y la lectura? O porque estos estudiantes, miren que solo el 45% tiene ganas de aprender matemática. ¿Qué está ocurriendo con el 55% de estudiantes? ¿A qué se debe esta percepción de los estudiantes acerca del aprendizaje de la matemática y de la lectura, ¿no? Entonces, es importante que a partir de estos resultados poder entonces relacionar con el enfoque comunicativo, el enfoque de resolución de problemas se está aplicando en el desarrollo de las actividades de las competencias matemáticas, cómo podemos generar el interés de nuestros estudiantes para aprender ambas áreas, tanto matemática y comunicación, y estamos viendo aquí cuarto grado de primaria, ¿no? Cómo los estudiantes tienen esta percepción que puede ser positiva y en algunos casos todavía no tienen esta percepción positiva, ¿no? Entonces, aquí vamos a poder hacer ese análisis a nivel de contexto. Otro
aspecto aquí que nosotros hemos recogido tiene que ver con el manejo del aula. Para ello también tenemos el reporte de los estudiantes. En este caso son los estudiantes de sexto grado de primaria, ¿no? A los estudiantes de sexto grado de primaria se les preguntó sobre algunas actividades o cómo perciben ellos algunas actividades de sus profesores, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí, nos piden que opinemos al final de la clase para no interrumpirlos, ¿no? Es lo que los estudiantes han percibido, que en la mayoría o en todas sus clases, un 45% de docentes tienen ese tipo de actitud. Nos demuestran que prefieren la participación de los estudiantes más destacados, ¿no? Cuando hacen preguntas o algo, solo se dirigen a los más destacados del aula. A nivel de Lima Metropolitana, 26%. Es autorreporte de los estudiantes. Nos hablan mucho y dejan poco espacio para que participemos. 16% de estudiantes en Lima Metropolitana. Se molestan cuando nos equivocamos al participar en clase. 10% de estudiantes en Lima Metropolitana. Con respecto a este factor asociado, hemos visto que estos resultados sugieren que una actitud poca receptiva de los docentes hacia la participación en clase puede limitar el potencial de los estudiantes. También este reporte nos indica que aquellos estudiantes que indican estas situaciones mostraron un rendimiento más bajo en lectura y en matemática. Ahora, ¿por qué nosotros recogimos esta información sobre la participación en el aula? Sabemos que desde el enfoque de competencias, la interacción entre el docente y el estudiante tiene que estar asociada justamente al desarrollo de las competencias. Y si el docente es el que más se dedica a poder hablar sin permitir la participación, o la participación es limitada de los estudiantes, entonces no vamos a poder tener esa participación activa de los estudiantes en clase, ¿no? No basta solo con permitir que hablen, sino también gestionar bien los espacios, los tiempos, las formas de participación que pueden ser no solo de manera individual, sino también de manera grupal, cómo está trabajándose en clase y cómo podemos promover una mejor gestión de la participación en el aula, ¿no? Entonces, aquí nos invita a reflexionar y poder contrastar, ¿no? ¿Cómo podríamos contrastar este reporte, este autorreporte de los estudiantes? Aquí tenemos información de los directores que pueden estar monitoreando las aulas, las propias monitoreos que hacen los especialistas y también la propia reflexión del docente, ¿no? Es cierto que yo como docente solo permito que participen los estudiantes más destacados, o me molesto cuando los estudiantes se equivocan. Entonces aquí viene un poco cómo estamos gestionando esta participación en el aula, ¿no? Vamos entonces a continuar un poco para poder ir reflexionando y pueden ustedes escribir aquí sus preguntas, ¿no? En el chat vamos a ir tratando de responder algunas en el mismo chat. Aquí sí tiene un tema que nosotros es un poco difícil para nosotros poder asimilar, que hay manifestaciones de violencia, y este también es un autorreporte de los estudiantes, ¿no? Aquellos estudiantes que reportan distintas manifestaciones de violencia ejercida por sus docentes y por sus compañeros u otros estudiantes, ¿no? Que se les preguntó a los estudiantes de sexto grado si habían observado este tipo de acciones por lo menos una vez al año, ¿no? En el caso de la violencia ejercida del docente hacia otro estudiante, se recogieron estos dos enunciados, ¿no? Si ha castigado a un estudiante golpeándole con su mano o con otra parte de su cuerpo, bueno, aquí los resultados en Lima Metropolitana son menores a los resultados nacionales, tenemos un 12%, pero esto no debería ocurrir. Con respecto a, también referido al docente, ha castigado a un estudiante golpeándole con un objeto
aquí también tenemos un 12% de estudiantes que manifiestan que sí, efectivamente ha ocurrido, a diferencia de los resultados nacionales. Con respecto a la violencia entre estudiantes, aquí sí tenemos un mayor porcentaje y son similares a los resultados nacionales, ¿no? Ha golpeado o herido a un estudiante, ¿no? Entre estudiantes tenemos un 39%. Han amenazado o intimidado a un estudiante, 32%. Estamos hablando sexto grado de primaria, ¿no? Estos son resultados regionales, lo de color azul, y de rosado están los resultados nacionales. Ahora, ¿esto qué nos indica? Esto nos indica que los estudiantes que reportan mayores manifestaciones de violencia por parte de sus docentes mostraron un rendimiento más bajo en lectura y matemática, ¿no? Entonces, aquí este tipo de acción de los docentes, pues, va a generar un temor de pronto de los estudiantes para poder, está asociado un poco a la participación, pero también nosotros tenemos que ver que cuando hablamos de violencia, no debemos tolerar estas prácticas y todavía persisten en algunas prácticas de algunos docentes, ¿no? Entonces, es importante aquí, a través de los diferentes comités, en este caso el Comité Bienestar, cómo se está trabajando con los docentes para erradicar este tipo de acciones en las escuelas, que todavía un 12%, como les digo, no deberíamos tener ese porcentaje, ¿no? Entonces, es importante que podamos ver desde las diferentes espacios de reflexión y sobre todo cómo estamos atendiendo también la violencia entre estudiantes, ¿no? Que es un porcentaje mayor y estamos todavía hablando de estudiantes de primaria, ¿no? ¿De qué manera podemos eliminar las manifestaciones de violencia en las escuelas? Aquí trabajar en conjunto, no solo los directores, docentes, aquí también padres de familia, aliados estratégicos que nos ayuden a poder hacer intervenciones, ¿no? A ver, vamos entonces a continuar, sí, este bloque de factores asociados y luego vamos a cotejar algunas preguntas que tenemos en el chat. Un tema que también es bastante importante y esto ya es referido a el trabajo que se viene haciendo con respecto a la evaluación formativa, ¿no? Si bien el currículo nacional nosotros tenemos implementado del año 2016, estamos viendo, hemos recogido del reporte de los docentes sus percepciones que tienen con respecto a la evaluación formativa. Entre esas percepciones se recogió un conjunto de enunciados donde ellos estaban de acuerdo con algunas afirmaciones. Estamos visualizando solo dos de ellas que inciden mucho en la evaluación formativa, sobre si están de acuerdo con estos enunciados. Retroalimentar significa repasar con el estudiante lo visto en clases anteriores, ¿no? Y aquí un 64% de docentes de Lima Metropolitana considera que efectivamente está de acuerdo con esa afirmación para la retroalimentación. Y con respecto al siguiente enunciado, el orden y la limpieza de una tarea, o sea, que no presente manchas ni borrones, son los criterios más importantes para evaluar al estudiante. Y aquí todavía tenemos un 19% de docentes de Lima Metropolitana que manifiesta que es parte de la evaluación formativa, ¿no? Entonces, estos docentes que reportan estar de acuerdo con este tipo de creencias, cuando se contrastó los resultados de sus estudiantes, los estudiantes mostraron un rendimiento más bajo en lectura y matemática, ¿no? Y también tenemos aquí una información ya de estratos, ¿no? Este tipo de creencias son más frecuentes en los docentes de escuelas privadas y también de las escuelas rurales, ¿no? Aquí también tenemos esa reflexión. ¿Cómo podemos promover una cultura evaluativa que esté acorde al enfoque por competencias, ¿no? Estos dos enunciados son percepciones de los docentes sobre la evaluación, pero que no debería ser prioritario con respecto a la retroalimentación. El repaso de lo visto en las sesiones anteriores forma parte de la retroalimentación.
o ese recojo de saberes previos son importantes para iniciar la sesión, la activación, de pronto la participación de los estudiantes para poder conectar los aprendizajes previos con el nuevo aprendizaje, pero la retroalimentación está orientada a ese fin. Estamos priorizando orden y limpieza en una tarea en lugar de ver los procesos que siguen los estudiantes al desarrollar una actividad. Entonces, aquí tiene mucho que ver el conocimiento del docente con respecto a la evaluación formativa, ¿no? Y si es una necesidad, priorizarla entre estas semanas de gestión que vamos a tener en las escuelas, en las asistencias técnicas, ¿no? Si todavía no tenemos muy claro sobre aquellos aspectos que debemos considerar en la evaluación, en la retroalimentación, si hay esa necesidad en los docentes, tenemos que atenderlas, ¿no? Entonces, es importante que hagamos este tipo de reflexiones a nivel de trabajo colegiado, a nivel de escuela, a nivel de UGEL también, para poder atender estas necesidades de los docentes, ¿no? Estamos viendo que es un autorreporte de los docentes, ¿no? Entonces, ellos todavía consideran este tipo de creencias que no están acorde con el currículo nacional, ¿no? Vamos a ver que con respecto a la cobertura curricular en el área de matemática, sabemos que en estas evaluaciones de sistema, en el caso de comunicación, hemos estado evaluando en los últimos años la competencia de lectura, pero en el caso de matemáticas se evalúan las 4 competencias, ¿no? Y en el recojo de la información, aquí reporte del docente de 6º grado de primaria, también se les preguntó sobre algunos temas que los docentes vienen desarrollando. Recuerden que esta evaluación se dio en el mes de noviembre, los primeros días de noviembre, entonces ya estábamos visto casi finalizado el año escolar, y se les preguntó si habían desarrollado los siguientes temas, ¿no? Tenemos resultados a nivel nacional y a nivel de Lima Metropolitana. Con respecto a la representación simbólica y gráfica de una fracción, tenemos que un 76% de docentes de Lima Metropolitana afirma que sí desarrolló ese tema, que corresponde a la competencia cantidad. Si ha desarrollado ubicación y desplazamiento de objetos en cuadrículas y croquis, un 55% de Lima Metropolitana afirma de que sí había desarrollado ese tema, que corresponde a la competencia forma. Si había desarrollado el tema, el contenido de tablas de frecuencia, gráficos de barras, sean simples, dobles o gráficos de líneas, tenemos un 66% de docentes que afirma que sí había desarrollado, y esto corresponde a la competencia gestión de datos. Finalmente, sí había desarrollado el tema de ecuaciones con expresiones aditivas o multiplicativas, un 55% de docentes afirmó que sí había desarrollado, y este tema corresponde a la competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Entonces, vemos aquí que no hay una distribución equilibrada con respecto al desarrollo de las 4 competencias matemáticas. También estamos observando que se prioriza cantidad, gestión de datos, en este caso vemos regularidad y finalmente forma, ¿no? La cantidad de temas docentes que están trabajando esos temas en 6º grado de primaria. Vemos entonces que en 6º grado de primaria el mayor rendimiento en matemática se asocia con una cobertura más equilibrada de todas las competencias del área por parte de los docentes. Ahora, estas preguntas están en función al estándar, ¿no? Lo que se tiene que alcanzar hasta 6º grado de primaria. Los estudiantes de las instituciones educativas urbanas tienen docentes que reportan una mayor cobertura curricular en todas las competencias en comparación con las instituciones educativas rurales. Entonces, aquí tenemos un factor que puede estar incidiendo en los resultados en 6º grado de primaria, ¿no? Aquellos que tienen una cobertura más equilibrada, es decir, que trabajan las 4 competencias, sus estudiantes han tenido mejores resultados que aquellos que priorizan solo una competencia. Ahora, también estamos observando que la competencia que se prioriza todavía hasta 6º grado es cantidad. Entonces, estos estudiantes, nuevamente, llegan a secundaria. En secundaria, el docente va a trabajar las 4 competencias, ¿no? Entonces, ¿cómo se da esa
conexión, esa articulación de primaria a secundaria. Vienen aquí una serie de pronto, de respuestas frente a las evaluaciones de diagnóstico. En las evaluaciones de diagnóstico trabajamos las 4 competencias también. ¿Cómo salen nuestros estudiantes en esas evaluaciones de diagnóstico? ¿Cómo salen nuestros estudiantes en las evaluaciones propias que se reportan en el CIAGIE, por ejemplo, en este primer bimestre? Se han trabajado las 4 competencias, cómo se han abordado. Entonces, viene aquí una serie de reflexiones que podrían también explicar cuáles serían las causas para tener estas diferencias en la cobertura curricular en el área de matemática, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo como docente me resulta más sencillo trabajar solo cantidad porque implica trabajar números y operaciones y no trabajo las otras competencias. Pues aquí viene un poco esa reflexión para poder abordarlas desde los diferentes espacios que tengamos en la escuela. Como les digo, el trabajo colegiado es importante para poder nosotros compartir este tipo de pronto de necesidades que hay en la escuela, si hay guías, talleres, asistencias técnicas. Entonces, para poder conocer cuál es la reflexión del docente, estamos hablando de 6º grado de primaria, ¿por qué no trabajamos las 4 competencias que están indicadas en el currículo nacional? ¿No? Entonces, nuevamente viene esa pregunta, ¿no? Hemos implementado el currículo nacional, hemos interiorizado estos enfoques, el enfoque de resolución de problemas, en el caso de matemática, qué es lo que está ocurriendo, porque tenemos brechas muy grandes en el área de matemática, ¿no? Y esto se acrecenta más en secundaria, ¿no? Otra información que se recogió, pero de parte de las familias, fue en 4º grado de primaria, el cuestionario que se envió a los estudiantes para que sus padres respondan, tiene que ver con el tiempo dedicado al aprendizaje con respecto a la asistencia, ¿no? Asistencia a clases. Se hizo preguntas relacionadas en 5 escalas, ¿no? Si había faltado en el último mes, si su niño no ha faltado a clases en el último mes, considerando que fue noviembre, en el mes de octubre, si ha faltado un día, si ha faltado de 2 a 4 días, si había faltado de 5 a 7 días o si había faltado más de 7 días a la escuela, ¿no? Entonces, esa pregunta se hizo al padre de familia y aquí tenemos los resultados de los últimos 3 categorías que corresponden que ha faltado entre 2 y más de 7 días. No están las respuestas de los que nunca han faltado o de aquellos que faltaron solo un día, ¿no? Y estos resultados los tenemos por UGEL, ¿no? Aquí podemos observar las respuestas de los padres de familia con respecto a las inasistencias de sus hijos a la escuela, ¿no? Tenemos alguna coloración más oscura como ejemplo del UGEL número 1, ¿no? De San Juan de Miraflores, donde tenemos un 25% de padres que afirma que sí efectivamente ha faltado entre 2 y más de 7 días. En el caso de la UGEL 02 tenemos 24%, la UGEL 03 tenemos 22%, la UGEL 04 24%, la UGEL 05 de San Juan del Lurigancho 23%, la UGEL 06 de ATE 23% y la UGEL 07 22%, ¿no? Entonces vemos que el porcentaje es mayor también en los estudiantes de las instituciones educativas públicas urbanas que en las escuelas privadas y de escuelas rurales, ¿no? Los estudiantes que según sus familias presentan una mayor cantidad de faltas mostraron un rendimiento más bajo en lectura y matemática, ¿no? Estamos hablando faltar de 2 a más de 7 días, ¿no? Puede faltar una semana, incluso 15 días, algunos. Y cómo estamos nosotros haciendo ese seguimiento con respecto a la asistencia, el ausentismo de los estudiantes en las escuelas. ¿Cuáles serán los motivos? ¿Cuáles serán los motivos por los que más faltan los estudiantes en primaria, 4º grado de primaria, ¿no? Y cómo estamos nosotros de pronto a implementar un protocolo de atención, de alerta para poder diferenciar, ¿no? Cuando faltan 2 días,
4 días, más de 7 días, ese estudiante está perdiendo actividades relacionadas al aprendizaje, ¿no? Y sobre todo en un bimestre, en 2 bimestres, ¿no? Entonces aquí nos dice Irene que los estudiantes faltan demasiado, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? ¿Con qué actor tenemos que trabajar? Ellos mismos están haciendo su autorreporte, los padres de familia, ¿no? Gloria nos comenta que hay estudiantes que por motivos de salud se ausentan y esto afecta sus aprendizajes, ¿no? Como les decía, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Estamos nosotros recogiendo información, interactuando con ellos, construyendo los aprendizajes, pero ese estudiante faltó más de 7 días. Entonces, ¿tenemos evidencia de sus aprendizajes? ¿Cómo vamos a hacer que recupere lo que no ha podido trabajar, construir en el aula, ¿no? Hay mucha incoherencia, claro, de lo que se pide y lo que se hace en la escuela, ¿no? Y también aquí tenemos esa información de las instituciones privadas, ¿no? Un poco para ver por qué hay tanta diferencia, nos decían ustedes, ¿no? Sabemos que en las instituciones educativas privadas el porcentaje de ausentismo es menor. Entonces, eso también podría ser parte de la explicación. ¿Qué protocolo, cómo atienden la inasistencia en las instituciones educativas privadas? ¿Por qué es menor el porcentaje de inasistencia? ¿No? Entonces, vemos que eso podría también darnos un poco las luces sobre este tipo de temas, ¿no? Aquí nos comenta Castillo, Marixa Castillo, que es docente de 6º grado y tiene 31 estudiantes. Hasta el momento tengo ausencia de 1 o 2 estudiantes por semana de manera aleatoria. Ahora, también Erika nos comenta que estamos empezando una época de frío, ¿no? Ha sido un corte de verano frío terrible acá en Lima Metropolitana y ahora en esta época las faltas son más marcadas por el tema de salud. La profesora Marixa también nos comenta que llama a los padres de familia para saber sobre la inasistencia y le manifiestan que es por salud o porque se levantaron tarde. Ojo, ahí también es un punto de atención. Se levantaron tarde, a qué hora durmieron, están durmiendo sus 8 horas, cuál es la dinámica que tienen en casa también. Eso puede estar afectando en el tema del ausentismo escolar. La problemática es diferente, efectivamente, Irene, ¿no? Tenemos diferentes contextos, tenemos aquí la relación por UGEL justamente que nos va a ayudar a poder interpretar esta información, ¿no? También hay descuido de algunas familias por motivos laborales, la hora de ingreso no varía a pesar de que estamos en invierno. Claro, también hay escuelas que tienen doble turno. Imagínense ingresar más tarde y en la tarde, ¿qué ocurre? Van a salir más tarde, ¿no? O sea, son situaciones propias del contexto en el que nosotros estamos laborando y que pueden estar incidiendo. Pero aquí lo que tenemos que hacer hincapié es trabajar con los padres de familia, concientizar al padre de familia, sensibilizarlos de que este ausentismo está repercutiendo en el aprendizaje de sus hijos. Ahí es donde nosotros tenemos que incidir, ¿no? Aquí también nos comenta, bueno, Irene dice, deben ingresar antes de las 8 de la mañana en doble turno, ¿no? Hay escuelas que empiezan 7:30 de la mañana porque hay doble turno, ¿no? También nos comenta Mili que los días viernes y los días lunes hay ausentismo, ¿no? Porque se van de paseo, de visita, algunos por problemas de salud también. Los que salen temprano a trabajar, los estudiantes se quedan durmiendo, ¿no? Piden permiso, demoran en regresar, ¿no? Entonces son factores, pero que están repercutiendo en el aprendizaje de sus hijos, ¿no? Por ello es lo que nuevamente, ¿no? ¿Qué están haciendo las instituciones privadas que ahí no se da este ausentismo tan marcado, ¿no? Las justificaciones que solicitan los padres de familia, nos comenta Ana, algunos por 1 o 2 meses por tratamiento médico. Recordemos que también en los hospitales hay un servicio educativo de atención a los estudiantes que están hospitalizados. Entonces, se está haciendo ese engranaje entre la educación al
al reportar estas inasistencias y pasar al servicio hospitalario, por ejemplo, a esos estudiantes que están más de un mes ya faltando, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que hacer sobre todo ese seguimiento, ¿no? Es uno de los compromisos, el tránsito por el sistema educativo, ¿no? Cómo estamos haciendo que estos estudiantes realmente transiten de manera favorable por, en este caso, el nivel inicial, primaria, secundaria. Y si hay esas situaciones de hospitalización, estamos informando para que pasen a esa otra modalidad. Entonces también es importante cómo nosotros estamos atendiendo a este tipo de situaciones que se puedan presentar en las escuelas. Rosalba nos dice que en las instituciones privadas utilizan puntajes para todo. No podemos hacer eso en las públicas. Si llegan tarde nuestros estudiantes debemos dejarlos ingresar. O sea, ya perdieron parte de las horas, tienen que seguir en lo que corresponde en las actividades del día. Sabemos que si faltan a clases, está repercutiendo en sus aprendizajes, ¿no? Algunos casos los médicos solicitan que se queden en casa, nos comentan. Rosario nos dice que en las instituciones privadas hay reglamentos estrictos. O sea, los reglamentos son de pronto no hemos dado a conocer a los padres de familia los reglamentos, las normas de convivencia propias de la institución, el que ellos tienen una responsabilidad también en los aprendizajes de sus hijos. Entonces, ahí también tenemos nosotros que trabajar con el comité de bienestar, comité de tutoría, comité de convivencia, ¿no? Dentro de estos resultados que hemos podido recoger en esta evaluación censal de cuarto grado de primaria, nos ha permitido identificar a los estudiantes que fueron evaluados en esta evaluación censal de cuarto grado con sus resultados de segundo grado en la EN 2022. Entonces, lo que hemos hecho es ver cómo se han cambiado esos resultados con respecto al 2022 en segundo grado de primaria y ahora en cuarto grado. Entonces, al hacer ese cruce de información sobre su trayectoria, hemos identificado dos grupos de estudiantes que nos permiten también hacer una reflexión adicional. Hemos encontrado estudiantes resilientes, es decir, de ese grupo de estudiantes que identificamos sus evaluaciones que corresponden al 94,1%, un 6,5% de estudiantes son resilientes en lectura. ¿Qué significa eso? Que en cuarto grado han alcanzado el nivel satisfactorio, pero en segundo grado, en el 2022, ellos estaban en un nivel menor. O sea, no estaban en el nivel satisfactorio, se encontraban en niveles menores y han podido en cuarto grado de primaria alcanzar el nivel satisfactorio. Por eso se les llama estudiantes resilientes. Ahora, estos estudiantes, hay una mayor proporción en las escuelas públicas, es decir, ha habido un acompañamiento de pronto, cuando nosotros decimos hay que priorizar a los grupos más bajos para que puedan seguir avanzando, se ha podido dar ese avance y han alcanzado el nivel satisfactorio. Pero también hemos encontrado estudiantes en riesgos de rezago. Y aquí el porcentaje es mayor, 28,5% de estudiantes se encuentran en riesgos de rezago en lectura. ¿Qué significa eso? Que en el 2022, en segundo grado de primaria, ellos estaban en el nivel satisfactorio o en nivel en proceso. Y en esta evaluación del 2024, estos estudiantes se encuentran en un nivel menor. O sea, en lugar de mantenerse en el nivel satisfactorio o seguir mejorando de proceso satisfactorio, estos estudiantes han tenido resultados menos favorables en los niveles más bajos. Ahora, de este grupo hay una mayor proporción en escuelas rurales, ¿no? Entonces, aquí también nos invita a poder conocer y poder contrastar la trayectoria de nuestros estudiantes, ya no solo con los resultados de las evaluaciones de sistemas, sino también cómo nosotros podemos hacer ese seguimiento de la trayectoria de nuestros estudiantes en nuestras propias escuelas, ¿no? Con nuestras propias evaluaciones. Y también nos lleva a la reflexión de, es importante cuando nosotros prioricemos a un grupo, no descuidemos a los estudiantes que se encontraban en los niveles más altos, que tenemos que seguir con ellos también avanzando de pronto con
Sabemos que de segundo grado de secundaria, de pronto textos más sencillos, textos narrativos, a cuarto grado de primaria tienen una mayor diversidad de textos, se enfrentan a otro tipo de actividades más complejas, entonces también tenemos que nosotros, tenemos que atender a todos nuestros estudiantes, ¿no? Y justamente este tipo de análisis nos permiten a nosotros recoger información en base a evidencia para poder tomar acciones respecto a esta trayectoria que siguen nuestros estudiantes en los diferentes grados, tanto en primaria como en secundaria, ¿no? Hasta ahí un poco los factores asociados. ¿Alguna pregunta específica sobre los factores asociados que hemos trabajado el día de hoy? Sé que ustedes están participando, nos alegra un montón el poder recoger estos indicios, estas percepciones, estas reflexiones sobre, desde su mirada, desde su experiencia, desde su propia acción como docente, director o especialista, ¿no? Y respecto a lo que hemos venido desarrollando de factores asociados también es importante, ¿no? Vamos a presentar el último bloque que tiene que ver con habilidades socioemocionales, ¿no? En los últimos años ya nosotros estamos viendo que es importante también el desarrollo de las habilidades socioemocionales y se ha podido recoger información de estas habilidades socioemocionales considerando que son aptitudes que permiten que la persona pueda identificar, expresar y gestionar sus emociones, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante recoger información de las habilidades socioemocionales? Porque permiten conocer y comprender lo que uno siente y cómo también comprender a los demás, tener una buena salud mental y física, vivir en comunidad con tolerancia y respeto entre todos. También las habilidades socioemocionales permiten desarrollar logros de aprendizaje y trazar metas y alcanzarlas. En la 2024 se ha medido, se ha evaluado la autorregulación y esto ha sido un cuestionario también de autorreporte, pero para los estudiantes de sexto grado de primaria, ¿no? Entonces a ellos se les ha presentado un cuestionario donde ellos han podido resolver algunos enunciados y de esta manera poder nosotros recoger información sobre la autorregulación. Ahora, esta habilidad socioemocional hace referencia a la capacidad que tienen los estudiantes para gestionar sus emociones, sus pensamientos y sus comportamientos, y sobre todo en situaciones de aprendizaje, ¿no? Los enunciados estaban en función a situaciones específicas de aprendizaje. Esta habilidad no solo tiene implicaciones para el desarrollo académico, sino también para el bienestar socioemocional de los estudiantes. Además de ello, se aplicó cuestionarios también de factores contextuales que están vinculados a este desarrollo de esta habilidad, dirigidas específicamente al docente tutor y al director. Entonces vamos a ver estos resultados con respecto a estos tres factores. Los resultados de la autorregulación de los estudiantes de sexto grado son los siguientes. Tenemos un resultado regional, en este caso de Lima Metropolitana, que nos indica que el 31,1% de los estudiantes considera que gestiona de manera adecuada sus emociones, ¿no? A nivel regional. Es una percepción de nuestros estudiantes de sexto grado. También se ha recogido por estrato, ¿no? En el caso de los estudiantes hombres y las estudiantes mujeres. Y tenemos aquí resultados diferentes, ¿no? En el caso de los hombres, 36,1% manifiesta que autorregulan sus emociones, pero las estudiantes mujeres, 25,8%, ¿no? Esos resultados están diferenciados, donde los estudiantes varones manifiestan que ellos tienen una mayor autorregulación, su percepción. En el caso de las escuelas públicas y privadas, aquí la diferencia también es, en el caso de las escuelas públicas, un 32% y las privadas un 29,9%, refieren que cuentan con habilidades para autorregular sus emociones. A partir de estos resultados, ¿qué retos nos plantean en cuanto al acompañamiento que podríamos hacer en las escuelas para favorecer el desarrollo de esta habilidad socioemocional, ¿no? Cómo nosotros podemos, desde las diferentes áreas, desde el trabajo que tenemos con los estudiantes en el desarrollo de las sesiones también, las actividades, cómo podemos hacer este acompañamiento para que los estudiantes puedan ir desarrollando esta
habilidad socioemocional, ¿no? Entonces es importante que nosotros también tengamos esa mirada completa, no solo hablamos de aprendizaje, sino el desarrollo integral del estudiante, ¿no? Para poder atenderlos. Y justamente para tener esa mirada, vamos a ver las creencias del docente tutor. Recordemos que tenemos el docente de primaria, generalmente es el que desarrolla todas las actividades con el estudiante, es el docente tutor. Pero en las escuelas privadas hay una movilización de docentes y hay uno específico que se encarga de la hora de tutoría, ¿no? Entonces, por eso tenemos este cuestionario sobre las creencias que tiene el docente tutor sobre la autorregulación, para poder recoger qué creencias tienen, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, algunas respuestas. Vamos a enfocarnos en los resultados de la región. Si estaban de acuerdo o no con estas afirmaciones. Y todas las respuestas que se han recogido están en función a aquellos que están de acuerdo o totalmente de acuerdo. Los estudiantes que tienen problemas en casa tienen dificultades para controlar sus comportamientos o emociones. Es una creencia del docente tutor, 92%. Es más fácil aprender a controlar los comportamientos que las emociones, 65%. La manera más efectiva de manejar las emociones es guardarlas para uno mismo y no expresarlas. Aquí tenemos un 8% de docentes tutor que manifiestan estar de acuerdo. Los hombres deben controlar más sus emociones que las mujeres, un 8%. Entonces, estos resultados que nos evidencian que el docente reconoce que tiene una creencia, ¿no? Hay creencias que pueden ser favorables o que pueden ser desfavorables para promover el desarrollo de la autorregulación de los estudiantes, ¿no? Entonces, el que todavía haya esas diferencias de controlar emociones entre hombres y mujeres, ¿no? Vemos que son creencias que no favorecen al desarrollo de esta habilidad socioemocional, ¿no? Y el creer también que solo los que tienen problemas en casa tienen dificultades para controlar sus comportamientos o emociones, también puede no estar favoreciendo para poder desarrollar en los estudiantes la autorregulación, ¿no? Entonces es importante que nosotros desde nuestro rol podamos invitar de pronto a que estos docentes, ¿cómo podríamos hacer que cambien esas creencias? A partir de conocer a profundidad este tema de las habilidades socioemocionales. De pronto por ahí está un poco la dificultad. No conozco estas habilidades socioemocionales, cuáles son sus dimensiones, cómo yo puedo desarrollar en mis estudiantes, y vamos a ir también cambiando estas creencias, ¿no? Y con respecto al director, recordemos que el director es el líder pedagógico, el que va a también a mediar en estas semanas de gestión el trabajo pedagógico con los docentes. ¿Cuáles serán sus creencias respecto a la autorregulación? Vamos a ver, en este caso es sobre las habilidades socioemocionales en general. También las respuestas que tenemos aquí son de los enunciados donde ellos manifiestan estar de acuerdo o totalmente de acuerdo. La enseñanza de habilidades socioemocionales debe priorizarse en los estudiantes con problemas de conducta. Solo a los problemas de conducta, a esos estudiantes vamos a priorizar que aprendan desarrollen las habilidades socioemocionales, 91%. En áreas como matemática o ciencia y tecnología es difícil promover la práctica de las habilidades socioemocionales en los estudiantes, 13%. El área de tutoría es suficiente para la enseñanza de las habilidades socioemocionales, 14%. Fuera de tutoría no, ahí es donde se va a trabajar habilidades socioemocionales, creencia del director. Fomentar las habilidades socioemocionales en los estudiantes los vuelve más sensibles y débiles, 14% en Lima Metropolitana. Estas creencias del director limitan el desarrollo de habilidades socioemocionales en los estudiantes, ¿no? Incluyen pensar que solo se debe enseñar a los estudiantes con problemas de conducta o únicamente en la hora de tutoría, ¿no? Entonces, recuerden que eso lo podemos trabajar de manera transversal en las diferentes áreas y no solo el docente tutor. Entonces, a partir de estas creencias, ¿cuáles serán favorables para promover el desarrollo de la autorregulación en los estudiantes? ¿Cuáles no? ¿Qué otras habilidades socioemocionales también podemos trabajar con los estudiantes? Entonces, fíjense que estas creencias, pues,
están limitando el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Tenemos que nosotros, nuevamente, desconozco un poco ese tema, entonces tengo que seguir reforzando, tener un conocimiento más profundo sobre el desarrollo de las habilidades socioemocionales que pueda incidir en el aprendizaje. Recordemos que permiten el logro de los aprendizajes y también el bienestar no solo de la salud física, sino también mental de nuestros estudiantes, ¿no? Para poder cerrar esta presentación, a partir de los hallazgos que hemos presentado nosotros, podemos dar algunas consideraciones finales, ¿no? Con respecto a la actitud positiva, ¿no? ¿Se acuerdan? Se fomente una actitud positiva hacia el aprendizaje de matemática y lectura. Esto va de la mano en atender a los estudiantes que tienen necesidades y que presentan mayores dificultades. Se eliminen las manifestaciones de violencia por parte del docente y entre estudiantes. El bienestar socioemocional de los docentes y estudiantes es fundamental para que se puedan dar las condiciones de desarrollo de aprendizajes. Es importante también que para alcanzar mejores logros de aprendizaje se promueva y se gestione la participación de los estudiantes en el aula. De este modo se facilita el aprendizaje. La evidencia de años anteriores muestra que los estudiantes cuyos docentes les piden opinar sobre los textos leídos o explicar sus procesos de resolución de problemas matemáticos obtienen mejores logros de aprendizaje. Es importante también que se fortalezca el conocimiento y la práctica de la evaluación formativa, de modo que se puedan identificar las necesidades de los estudiantes, plantear actividades de retroalimentación durante el proceso de enseñanza que puedan contribuir al progreso de sus aprendizajes. También es importante que se promueva una planificación equilibrada en el caso de la cobertura curricular de matemática, en el desarrollo de las clases, ¿no? Para esto debemos promover una comprensión y reflexión de lo que implica cada una de las competencias establecidas en el Currículo Nacional de Educación Básica. También es importante atender las causas del ausentismo escolar para prevenir que los niños, niñas y adolescentes interrumpan sus estudios. Es también importante cuestionar algunas creencias sobre el desarrollo de las habilidades socioemocionales que puedan estar limitando el bienestar y el aprendizaje de los estudiantes. Finalmente, es importante fortalecer los vínculos entre el estudiante y el docente, así como el estudiante y la familia, ¿no? Para potenciar y el desarrollo de las, en este caso, habilidad socioemocional de la autorregulación en los estudiantes, promover su bienestar y adaptación en distintos contextos de su vida diaria, ¿no? Vamos a continuación. Ustedes quieren mayor información, ustedes pueden encontrar las presentaciones de los resultados nacionales en la página de la UMC. Tenemos 4 presentaciones y si ustedes quieren conocer a profundidad más sobre los resultados regionales, en este caso de Lima Metropolitana, acceder al reporte de información regional, seleccionar la DRE y descargar la presentación. También tenemos aquí el enlace para que ustedes puedan acceder. Otra información que es importante también que ustedes conozcan es que este año 2025 vamos a participar en PISA 2025 del 18 de agosto al 30 de septiembre. Recuerden que PISA es una evaluación en ciencia, matemática, lectura, aprendizaje en el mundo digital y también en inglés para estudiantes de 15 años, una muestra representativa. Hay más información, aquí también tenemos el enlace para que ustedes puedan acceder y conocer más sobre esta evaluación. Y en el caso de primaria, este año también nos toca participar en el estudio regional comparativo, la ERCE 2025. Se van a aplicar pruebas de lectura, escritura, matemática y ciencia para tercer grado de primaria y sexto grado de primaria, también a una muestra representativa del 21 al 22 de octubre de este año, ¿no? También aquí tenemos información porque se recoge también información de cuestionarios de autorreporte a los directores, docentes, familia, los estudiantes y también habilidades socioemocionales, ¿no? Entonces, aquí tenemos parte de la información que tenemos en nuestra plataforma de la UMC y esta es la conclusión de esta presentación de resultados a Lima Metropolitana, que en este espacio nos ha permitido poder
presentar y estamos agradecidos por su interés, por la participación de esta región, que estos resultados puedan, a partir de estas evidencias, permitir la formulación de acciones y estrategias que contribuyan a que nuestros estudiantes alcancen los aprendizajes, ¿no? Asimismo, informarles que estaremos en comunicación para continuar con este trabajo en conjunto y articulado en favor de la educación de nuestro país. Se les pide que por favor se registren su asistencia en el enlace y también puedan resolver la encuesta de satisfacción de este espacio desarrollado. Muchas gracias y hasta pronto. Muy bien, muchas gracias, Silvia. Sí, nuevamente a todos los participantes, por favor, en el chat se ha dejado los links de asistencia. Recuerden, si ustedes se registran en este link de asistencia, se les va a compartir también la presentación que se ha trabajado el día de hoy. De igual manera, también se está dejando el link de la encuesta de satisfacción, ¿no? Para que nos puedan dejar ahí sus opiniones, sus recomendaciones, son importantes para nosotros para mejorar y proponer nuevos contenidos, proponer nuevas actividades que puedan apoyarnos, ayudarnos en nuestra labor diaria. Muchas gracias.
Chao.